Manipular. Pocas palabras despiertan una reacción tan ambigua. Por un lado, connota engaño, control, artificio. Por otro, encierra la esencia misma de toda estrategia humana de influencia: convencer, seducir, guiar, conducir. En los discursos públicos, es condenada con firmeza; en la práctica, es ejercida con frecuencia. Decimos rechazarla, pero convivimos con ella en todos los ámbitos de nuestra vida: en las relaciones afectivas, en la política, en el marketing, en la educación e incluso en los vínculos más íntimos. La manipulación, aunque negada, es ubicua. Y su eficacia, muchas veces, reside precisamente en su invisibilidad. La pregunta que da título a este video: ¿cómo manipular? Saber manipular no es una provocación gratuita ni una invitación al cinismo, sino una formulación deliberada de un dilema profundo. ¿Es posible comprender los mecanismos de la manipulación sin caer en la tentación de ejercerla inmoralmente? ¿Puede alguien aprender a manipular y al mismo tiempo mantener una ética del respeto por la autonomía del otro? ¿O acaso toda forma de manipulación, incluso la más sutil, implica ya una transgresión ética? Lejos de ofrecer un manual de técnicas manipulativas, en este video se propone desmontar el fenómeno, analizar sus formas, desentrañar su historia y reflexionar críticamente sobre su legitimidad y sus consecuencias. La manipulación ha sido una constante en la historia del pensamiento. Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, nos muestra cómo la política real, la que se practica en el mundo concreto y no en el ideal, requiere de astucia, cálculo y, en ocasiones, engaño. Baltasar Gracián, en El arte de la prudencia, elogia la discreción y la estrategia como virtudes necesarias del hombre sabio. Sigmund Freud, por su parte, nos revela que la mente humana está regida por deseos inconscientes que pueden ser influenciados, activados o reprimidos por agentes externos. Desde Platón hasta Foucault, pasando por Hobbes, Nietzsche, Lacan o Chomsky, la cuestión del poder, y con ella la manipulación, ha estado en el centro de la reflexión filosófica y política. En términos psicológicos, manipular consiste en activar emociones, expectativas o creencias en otra persona para que actúe de determinada manera, sin que necesariamente sea consciente de ello. Puede tomar la forma de una súplica afectiva, una amenaza velada, una apelación a la culpa, o una construcción deliberada del lenguaje para encuadrar una situación de forma conveniente. En algunos casos, como en el liderazgo o la pedagogía, la manipulación puede operar de forma positiva, motivando al otro o despertando su potencial. En otros, como en las relaciones abusivas, el gaslighting o la propaganda política, la manipulación se convierte en un arma destructiva, capaz de desestabilizar identidades, anular voluntades o fabricar consensos artificiales. En la era contemporánea, la manipulación ha adquirido nuevas formas y una potencia sin precedentes. Las redes sociales, los algoritmos de recomendación, el diseño persuasivo de las aplicaciones móviles, la publicidad dirigida basada en datos personales y la proliferación de noticias falsas han creado un entorno donde la atención humana es el recurso más codiciado y manipulable. La información ya no se organiza para informar, sino para retener al usuario, estimular sus emociones básicas y condicionarlo a determinadas conductas. La manipulación ya no es solo interpersonal, es algorítmica, masiva y automatizada. Ahora bien, ¿por qué deberíamos querer saber manipular? ¿No basta con rechazarla en nombre de la ética y el respeto por el otro? La respuesta, aunque incómoda, es necesaria, porque no conocer los mecanismos de la manipulación nos hace vulnerables a ellos. Porque todo ciudadano, todo comunicador, todo educador, todo líder, está en posición de influir, consciente o inconscientemente, en otros. Y porque en un mundo donde la manipulación se ha vuelto parte de la estructura de nuestras interacciones, comprenderla es un acto de lucidez, no de complicidad. En este video se estructura 7 aspectos que abordan el fenómeno de la manipulación desde distintas dimensiones según Maquiavelo. A lo largo de este video no se propondrá una solución definitiva, porque el problema de la manipulación no se resuelve con recetas, sino con conciencia crítica. La intención de este texto es ofrecer al lector herramientas para identificar, comprender y evaluar las múltiples formas de manipulación que atraviesan su vida. Porque en el juego del poder, del afecto o del conocimiento, todos somos, en distintos momentos, manipuladores y manipulados.
Lo verdaderamente humano quizá no consista en negar esa dinámica, sino en mirarla de frente, con inteligencia y responsabilidad. Número 1. Manipulación benigna versus manipulación maliciosa. Antes de preguntarnos cómo manipular o si es legítimo hacerlo, es imprescindible detenernos en lo más básico: ¿qué significa manipular? La palabra proviene del latín manipulus, diminutivo de manus, mano, y originalmente hacía referencia al acto de manejar algo con destreza. En su uso actual, sin embargo, ha adquirido connotaciones negativas. Manipular es influir en el comportamiento o las decisiones de una persona de manera encubierta, indirecta o deshonesta, generalmente para obtener un beneficio personal. Pero no toda forma de influencia es manipulación. La vida social está estructurada por constantes intercambios de ideas, emociones y valores que afectan nuestras decisiones. Un maestro que inspira a sus alumnos, un orador que convence a una multitud, un amigo que aconseja con afecto, todos ejercen algún tipo de influencia. La diferencia fundamental entre manipular y persuadir, por ejemplo, radica en el grado de transparencia. Mientras la persuasión opera abiertamente, presentando argumentos que pueden ser aceptados o rechazados libremente, la manipulación tiende a ocultar su intención, disfraza sus fines y utiliza atajos emocionales o cognitivos que limitan la libertad de la persona manipulada. En este sentido, la manipulación puede considerarse una forma de poder blando, pero invasivo. No se impone por la fuerza, como el poder coercitivo, ni convence mediante razones, como el poder deliberativo. Se infiltra, se disfraza, actúa desde dentro. Por eso es tan eficaz y, al mismo tiempo, tan difícil de detectar. Quien manipula no siempre miente abiertamente, muchas veces dice la verdad, pero selecciona partes, exagera detalles, apela a sentimientos intensos como la culpa, el miedo o la compasión para desestabilizar la voluntad ajena. Para definir los límites del concepto, podemos establecer algunos criterios que permiten distinguir la manipulación de otras formas de influencia. 1. Intención oculta. La manipulación suele operar con una intención que no se declara explícitamente. El manipulador no comunica sus verdaderos objetivos. 2. Asimetría de poder. En muchos casos, la manipulación se ejerce desde una posición de superioridad, emocional, intelectual o estructural, que no se reconoce abiertamente. 3. Instrumentalización del otro. El manipulador trata al otro no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr sus propios fines, en línea con la crítica kantiana a la cosificación del ser humano. 4. Distorsión de la libertad. Aunque la víctima de la manipulación puede actuar aparentemente por voluntad propia, su decisión está condicionada por mecanismos que escapan a su control consciente. 5. Efectos ocultos o no deseados. La manipulación deja huellas que, con el tiempo, pueden volverse visibles: pérdida de confianza, desorientación, resentimiento o dependencia. Desde una perspectiva ética, estas características hacen que la manipulación sea problemática. No porque influir sea intrínsecamente malo, de hecho, la vida en sociedad exige formas de influencia mutua, sino porque la manipulación socava la autonomía del otro sin su consentimiento. Esta es, quizás, la frontera más clara. Mientras la influencia legítima respeta la autonomía del interlocutor, la manipulación la erosiona silenciosamente. Ahora bien, ¿puede haber manipulación benigna? Esta es una pregunta incómoda, pero necesaria. Pensemos en un terapeuta que, sabiendo que su paciente no está listo para enfrentar cierta verdad, decide suavizarla o postergarla. ¿Está manipulando? ¿Está actuando en beneficio del paciente o está ocultando información relevante? O consideremos a un padre que recurre a un cuento piadoso para tranquilizar a su hijo. ¿Hay engaño? Sí. ¿Hay malicia? No necesariamente. En estos casos, la intención no es explotar al otro, sino protegerlo o guiarlo. La cuestión ¿es posible manipular sin vulnerar al otro? La respuesta dependerá del marco moral desde el que se analice. Para una ética deontológica, basada en principios absolutos como la verdad y la autonomía, toda forma de manipulación es reprobable. Desde esta óptica, mentir para proteger es un acto inmoral, porque viola la dignidad del otro como sujeto racional. En cambio, una ética consecuencialista, que juzga las acciones por sus resultados, podría admitir ciertos grados de manipulación si el fin perseguido justifica los medios empleados.
En esta tensión entre principios y consecuencias se juega gran parte del debate contemporáneo sobre la legitimidad de manipular. Un tercer enfoque, más contextual y realista, es el que propone la ética del cuidado o la ética de la prudencia. Aquí no se parte de reglas universales, sino de la sensibilidad ante las circunstancias. Manipular, en algunos casos, podría ser un mal menor o incluso un acto necesario para evitar un daño mayor. Esta perspectiva no niega los riesgos éticos de la manipulación, pero tampoco los absolutiza. Nos obliga a pensar en los matices, en los contextos, en la intención, en la relación con el otro. En última instancia, la manipulación no es solo un fenómeno individual, sino también estructural. Las instituciones, los medios de comunicación, los sistemas educativos, las empresas y los algoritmos de las redes sociales también manipulan. Lo hacen a través del lenguaje, la repetición, la selección de información, los formatos visuales, los premios y castigos simbólicos. A escala social, la manipulación ya no depende del carisma de un individuo, sino de la arquitectura de los entornos en los que vivimos. Esto nos obliga a ampliar nuestra comprensión del concepto. Manipular no es solo un acto deliberado de un sujeto sobre otro, sino un sistema que configura deseos, percepciones y decisiones. Por todo esto, definir y delimitar el concepto de manipulación no es un ejercicio académico menor, sino una condición necesaria para cualquier reflexión crítica sobre el poder, la comunicación y la libertad. A lo largo del resto del video, estas definiciones nos servirán como brújula para analizar cuándo y cómo la manipulación se manifiesta, qué formas adopta, qué efectos produce y si es posible o deseable aprender a ejercerla. Número 2. La manipulación en la filosofía y la política. Hablar de manipulación en el ámbito político es entrar en territorio maquiavélico por excelencia. Pocos pensadores han sido tan asociados, acertada o erróneamente, con el arte de manipular como Nicolás Maquiavelo. Desde la publicación de El Príncipe en 1532, su nombre se convirtió en sinónimo de astucia, engaño y estrategia sin escrúpulos. Pero reducir su pensamiento a una apología de la mentira sería una injusticia. Lo que Maquiavelo inaugura no es una doctrina del cinismo, sino una forma radicalmente nueva de pensar el poder, ya no como una extensión de la moral, sino como una esfera autónoma, con sus propias reglas, sus propias necesidades y sus propias verdades. Para Maquiavelo, el político, el príncipe, no puede actuar como un filósofo moral. Debe actuar como un estratega. Su responsabilidad no es ser virtuoso en un sentido cristiano, sino eficaz en un sentido práctico. En otras palabras, lo que está en juego no es la pureza del alma del gobernante, sino la estabilidad del Estado, la seguridad del pueblo, la preservación del orden. En este marco, manipular no es necesariamente un vicio, sino una herramienta legítima del que debe gobernar en un mundo incierto, cambiante y, muchas veces, hostil. Una de las frases más célebres del Príncipe resume esta lógica: el fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo nunca la escribió literalmente, la idea recorre toda su obra. Si el objetivo es noble, la conservación del poder, la fundación de un Estado fuerte, la defensa del pueblo, entonces el uso de la mentira, la simulación o el engaño puede ser no solo permitido, sino requerido. De hecho, Maquiavelo afirma que un príncipe prudente no debe cumplir su palabra cuando esto se vuelve en su contra, y que debe aprender a ser zorro y león, es decir, astuto para detectar las trampas y fuerte para disuadir a los enemigos. Aquí la manipulación no es una anomalía en la política, sino parte de su esencia. El político no manipula porque sea corrupto, sino porque el mundo lo exige. Y si no lo hace él, lo hará otro. En esta visión cruda pero lúcida de la realidad, Maquiavelo rompe con la tradición platónica que concebía la política como una extensión del ideal ético. Mientras Platón soñaba con el filósofo rey, Maquiavelo describe al rey estratega, un hombre que debe gobernar no como debería ser el mundo, sino como realmente es. Esta ruptura introduce una dimensión fundamental, la separación entre moral privada y eficacia pública. Lo que en el plano interpersonal sería considerado manipulación reprochable, como engañar, fingir o prometer sin intención de cumplir, puede ser, en el terreno político, una virtud estratégica. Aquí aparece la figura del gobernante como actor, como simulador profesional, como constructor de apariencias. No porque sea hipócrita, sino porque sabe que la política se juega en el terreno de la percepción, no de la verdad.
Es importante destacar que Maquiavelo no es un cínico moral, sino un realista político. Él no alienta la crueldad gratuita ni la mentira constante. De hecho, advierte que un príncipe que se gana el odio de su pueblo está condenado a caer. Lo que propone es una forma de prudencia distinta a la tradicional, una prudencia que incluye la manipulación como recurso, pero no como dogma. Saber manipular, en este contexto, es parte del arte de gobernar, saber cuándo mostrar la verdad y cuándo ocultarla, cuándo actuar con firmeza y cuándo con sutileza. Esta lógica maquiavélica ha influido profundamente en el pensamiento político posterior. Thomas Hobbes, por ejemplo, en Leviatán, también asume que los hombres son movidos por el miedo, el deseo y el interés propio, y que el Estado debe estructurarse como una maquinaria racional de control. Aunque más normativo que Maquiavelo, Hobbes comparte con él la idea de que la estabilidad del orden político justifica medidas que, en otros ámbitos, serían reprobables. En ambos casos, la manipulación aparece como un mecanismo racional ante el caos de las pasiones humanas. Más cerca en el tiempo, Michel Foucault retomará esta perspectiva desde otro ángulo, el del poder difuso y las tecnologías de control. Para Foucault, el poder moderno ya no se ejerce tanto a través de la violencia directa como mediante la producción de discursos, normas y verdades. En otras palabras, el poder manipula al construir lo que es creíble, aceptable o deseable. La política ya no solo miente, produce realidad. Y quienes controlan los discursos dominantes, ya sean gobiernos, medios o corporaciones, poseen una forma de manipulación mucho más eficaz y duradera que cualquier mentira puntual. Desde este punto de vista, podemos trazar una evolución, de la manipulación como táctica del príncipe individual en Maquiavelo, pasamos a la manipulación como sistema estructural de producción de subjetividad en Foucault. Pero en ambos casos, la clave es la misma, el poder no se limita a reprimir, también seduce, convence, encuadra y dirige. Y saber manipular es saber jugar ese juego con inteligencia. Volviendo a Maquiavelo, una de sus contribuciones más importantes es mostrar que la política no puede depender de la buena voluntad. Para él, la historia está llena de ejemplos de gobernantes ingenuos que cayeron porque confiaron demasiado en la lealtad ajena o en la moral compartida. La realidad, sostiene, es que los hombres son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y codiciosos de ganancias. Es una visión dura, sin duda, pero también preventiva. Al asumir que los demás también manipulan, el político maquiavélico se prepara, se protege y responde con astucia. En este marco, la manipulación no es solo ofensiva, sino también defensiva. Este enfoque ha sido criticado por generaciones enteras de filósofos morales, pero también ha sido defendido por estrategas, estadistas e incluso revolucionarios. Lenin, por ejemplo, consideraba que la verdad política no era una verdad objetiva, sino una herramienta al servicio de la causa. En este contexto, manipular al enemigo, al aliado o incluso al pueblo era parte del deber revolucionario. En el otro extremo ideológico, el liberalismo ha recurrido también a formas de manipulación sutil, el uso de encuadres comunicativos, el control de agendas mediáticas, la creación de consensos artificiales. En todos los casos, la política se revela como un escenario de lucha simbólica donde manipular no es una anomalía, sino una estrategia inevitable. En este sentido, Maquiavelo no fue un corruptor del poder, sino su desenmascarador. Nos obligó a ver que, en el mundo real, la verdad y la virtud no siempre garantizan el éxito, y que a veces, para proteger lo justo, hay que recurrir a lo injusto. Saber manipular, desde esta perspectiva, es saber gobernar. Pero también es asumir una enorme responsabilidad, la de no cruzar los límites que convierten al estratega en tirano, al líder en farsante, al político en demagogo. Porque si bien Maquiavelo nos enseñó que el fin puede justificar los medios, nunca dijo que todos los fines sean justificables, ni que todos los medios deban ser celebrados. Número 3. Psicología de la manipulación emocional y cognitiva. Ahora nos adentramos en un terreno más íntimo y silencioso, la psicología. Porque la manipulación no solo opera en la esfera del poder político, sino que también habita en nuestras relaciones cotidianas, en las dinámicas familiares, en los vínculos de pareja, en el trabajo, en los medios. E incluso, y sobre todo, en los espacios donde creemos ser más libres, nuestros pensamientos, emociones y deseos.
La psicología ha identificado una amplia variedad de mecanismos mediante los cuales una persona puede influir sobre otra de forma oculta, sutil o indirecta. A menudo, estos mecanismos no son percibidos como manipulación por quienes lo sufren, ni siquiera por quienes los ejercen, porque se camuflan en gestos de cuidado, preocupación o corrección. Pero su efecto es el mismo, torcer la voluntad del otro sin su consentimiento consciente. Una de las formas más comunes de manipulación emocional es el gaslighting, término acuñado a partir de la obra de teatro Gaslight 1938, donde un hombre hace creer a su esposa que está perdiendo la razón al alterar su entorno y negar los cambios. En psicología, el gaslighting designa toda estrategia mediante la cual una persona logra que otra dude sistemáticamente de su memoria, percepción o juicio. Esta forma de manipulación no apela a la lógica argumentativa, sino a la erosión progresiva de la confianza en uno mismo. Es una violencia invisible, pero devastadora. Otro mecanismo habitual es la culpabilización encubierta. Aquí, el manipulador induce en el otro un sentimiento de culpa por actos, decisiones o incluso pensamientos que no merecerían tal peso emocional. Un ejemplo típico sería el de una madre que, ante la independencia de su hijo, responde, haz lo que quieras, yo ya estoy acostumbrada a estar sola. El mensaje explícito parece permitir la libertad, pero el subtexto emocional genera deuda, incomodidad y subordinación. Se trata de una manipulación que no impone, pero condiciona. La psicología ha clasificado muchos de estos comportamientos dentro de lo que se conoce como trastornos de personalidad manipuladores, entre los que destacan el narcisismo, el trastorno histriónico, el antisocial y el límite. En estos casos, la manipulación no es necesariamente un acto racional y planificado, sino una estrategia de supervivencia afectiva, una forma de asegurar la validación, el control o la evitación del abandono. Esto no exime de responsabilidad al manipulador, pero sí invita a entender que muchas veces la manipulación no es maldad pura, sino síntoma de carencias estructurales no resueltas. Desde un enfoque más amplio, la manipulación emocional y cognitiva puede entenderse como una distorsión de la comunicación que explota las fallas inherentes de nuestra mente. La psicología cognitiva ha mostrado que nuestros procesos de decisión están lejos de ser racionales, dependemos de atajos mentales, heurísticos, de emociones inmediatas, de sesgos inconscientes. Por ejemplo, el efecto halo nos lleva a sobrevalorar a alguien porque tiene un rasgo atractivo, belleza, seguridad, autoridad. Mientras que el sesgo de confirmación nos hace buscar y aceptar solo aquella información que confirma lo que ya creemos. Quien sabe manipular, sabe leer y aprovechar estos atajos mentales. Sabe que no es necesario argumentar con datos si se puede activar el miedo, la nostalgia o el deseo de pertenencia. La manipulación psicológica no busca convencer al yo racional, sino colonizar al yo emocional. Por eso es tan poderosa y, muchas veces, tan invisible. Uno de los modelos más influyentes para comprender la manipulación en relaciones humanas es el triángulo dramático de Karpman, desarrollado en el marco del análisis transaccional. Este triángulo describe tres roles que las personas adoptan inconscientemente en dinámicas manipulativas: el víctima, el perseguidor y el salvador. Lo interesante de este modelo es que los roles son intercambiables y cíclicos. Una persona puede iniciar una interacción como víctima, nadie me ayuda, pasar a perseguidor, tú nunca haces nada por mí, y luego a salvador, no importa, yo lo haré sola como siempre. En todos los casos, el objetivo es controlar al otro mediante el juego emocional. ¿Pero por qué somos tan vulnerables a la manipulación? La respuesta, en parte, está en nuestra historia evolutiva. Como seres sociales, dependemos de la validación del grupo para sobrevivir. Nuestro cerebro está cableado para detectar señales de aprobación o rechazo, para adaptarse a las jerarquías, para intuir lo que el otro espera. Esta hipersensibilidad social nos vuelve profundamente permeables a la influencia ajena. No porque seamos débiles, sino porque estamos diseñados para vivir en vínculo, no en aislamiento. La infancia, en este sentido, es el terreno donde se siembran muchas de las semillas de nuestra susceptibilidad. Si crecimos en entornos donde el amor estaba condicionado al rendimiento, al silencio o a la complacencia, aprenderemos a ceder nuestra voluntad para no perder el afecto. La manipulación entonces no es solo una técnica externa, sino una disposición interna a la sumisión. Saber manipular al otro, muchas veces, requiere antes saber dónde está su herida.
En contrapartida, saber defenderse de la manipulación implica desarrollar lo que los psicólogos llaman criterio interno, la capacidad de pensar por uno mismo, de detectar los juegos emocionales, de reconocer cuando una emoción está siendo provocada artificialmente. Esta capacidad no es innata, sino que se cultiva mediante la reflexión, el autoconocimiento y la exposición a modelos de comunicación sana. La manipulación emocional también tiene un correlato cultural. Las sociedades más autoritarias, jerárquicas o patriarcales tienden a naturalizar formas de manipulación que pasan desapercibidas. El hazlo por mí, el no me falles, el ya debería saber lo que quiero son frases comunes que esconden imperativos disfrazados. En muchos casos, la manipulación se disfraza de deber moral. Lo que se espera no se ordena, se insinúa. Y quien no responde como se espera, no es reprendido, sino culpabilizado. Finalmente, es importante reconocer que la manipulación psicológica no es siempre consciente. Muchas personas manipulan sin saberlo, simplemente porque así aprendieron a vincularse, a protegerse o a lograr lo que necesitan. Por eso, más que condenar moralmente la manipulación, conviene entenderla como un fenómeno complejo, que mezcla carencias afectivas, dinámicas culturales y vulnerabilidades cognitivas. Así como Maquiavelo nos mostró que la política está atravesada por la necesidad de manipular para gobernar, la psicología nos revela que nuestras relaciones personales están atravesadas por deseos, miedos y aprendizajes que muchas veces derivan en estrategias de manipulación. Conocerlas, reconocerlas y aprender a identificarlas no es solo una forma de defensa, sino también una vía hacia formas más maduras y auténticas de convivencia. Número 4. Estrategias contemporáneas de manipulación en los medios y la tecnología. La manipulación ya no es, como en tiempos de Maquiavelo, un arte reservado a los príncipes. En el mundo contemporáneo, es un fenómeno masivo, sistemático y automatizado. Se ha tecnificado, industrializado y convertido en parte integral de las democracias modernas, del mercado global y del ecosistema digital. Hoy no se manipula solo desde el poder político, sino desde las pantallas, los algoritmos, las narrativas mediáticas y los dispositivos que llevamos en el bolsillo. El terreno de batalla ya no es el palacio, sino la mente del consumidor, del votante, del usuario. En esta nueva era, la manipulación ya no requiere el ingenio de un maquiavélico individual, sino la eficiencia de sistemas diseñados para influir sin que lo notemos. La publicidad, el marketing político, las redes sociales y los grandes conglomerados informativos utilizan herramientas psicológicas y tecnológicas para modelar nuestras opiniones, deseos y comportamientos. Y lo hacen con una precisión que hubiera asombrado incluso al más sagaz de los antiguos estrategas. Uno de los mecanismos centrales de esta manipulación contemporánea es la ingeniería del consentimiento, término acuñado por Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y pionero de las relaciones públicas. Para Bernays, la democracia moderna requería algo más que información, necesitaba moldear la opinión pública para que las masas aceptaran decisiones previamente tomadas. Esto no se lograba con coerción, sino con persuasión invisible. Así nació una industria dedicada a crear necesidades artificiales, valores prefabricados y emociones dirigidas. El método de Bernays se basaba en los descubrimientos psicoanalíticos, entendía que el ser humano no decide por razones, sino por emociones, impulsos y asociaciones simbólicas. Si se logra vincular un producto con un deseo inconsciente, como seguridad, poder, belleza o pertenencia, entonces se puede manipular su elección sin que lo perciba. Esta lógica se trasladó rápidamente del consumo a la política, de los anuncios comerciales a las campañas electorales, de la televisión a Internet. Con la llegada del mundo digital, esta manipulación se volvió exponencial. Las plataformas como Facebook, Google o TikTok no solo ofrecen contenidos, recogen datos masivos sobre nuestros hábitos, gustos, miedos y relaciones. Estos datos permiten segmentar a la población en nichos de vulnerabilidad, optimizar los mensajes y personalizar la persuasión. Ya no se trata de una mentira general lanzada al aire, sino de una narrativa específica diseñada para cada individuo. Es la era de la micromanipulación algorítmica. Los algoritmos aprenden de nuestras reacciones, afinan sus sugerencias, crean cámaras de eco y nos exponen repetidamente a ideas o productos que refuercen nuestras inclinaciones. Este proceso genera una forma de manipulación paradójica, creemos que elegimos libremente lo que vemos,
pero en realidad lo que vemos ha sido previamente seleccionado para moldear nuestras elecciones. Es una manipulación sin manipulador visible. Un poder sin rostro. El caso Cambridge Analytica es uno de los ejemplos más emblemáticos de esta dinámica. Esta consultora política utilizó datos recolectados de millones de usuarios de Facebook para diseñar campañas políticas hipersegmentadas. A cada grupo se le mostraban mensajes emocionales específicos, apelando a sus miedos, frustraciones o valores. En teoría, se trataba de información política, en la práctica, era manipulación emocional encubierta con apariencia de autonomía racional. El votante ya no era persuadido mediante debates, sino empujado mediante emociones inducidas. Pero la manipulación digital no solo afecta a la política. También moldea el consumo, el entretenimiento, las relaciones interpersonales y la identidad personal. Las redes sociales, por ejemplo, operan sobre un principio de dopamina intermitente, el usuario es recompensado con likes, comentarios o notificaciones de forma irregular, lo que genera una dependencia psicológica similar a la de una máquina tragamonedas. Esta dependencia crea una vulnerabilidad estructural a la influencia, quien controla la atención, controla la conducta. La manipulación emocional mediada por pantallas se ha vuelto tan sofisticada que muchas veces nos es imposible distinguir entre lo espontáneo y lo inducido. Los influencers, por ejemplo, son percibidos como figuras cercanas, auténticas, accesibles. Pero su discurso está cuidadosamente curado, patrocinado y orientado a la influencia. No son simples comunicadores, son agentes de deseo. Y el deseo es el territorio por excelencia de la manipulación. En este contexto, la pregunta por cómo saber manipular adquiere un nuevo matiz. Ya no se trata solo de una habilidad interpersonal o política, sino de una alfabetización tecnológica y mediática. Saber manipular, hoy, implica comprender los algoritmos, leer los marcos narrativos, detectar las estrategias persuasivas, reconocer los sesgos cognitivos explotados por las plataformas. Es una forma de defensa, pero también una forma de agencia. Quien comprende el juego puede jugarlo, no solo padecerlo. La filosofía contemporánea también ha reflexionado sobre este nuevo escenario. Jung-Chul Han, por ejemplo, sostiene que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, basada en el control externo, a una sociedad del rendimiento, basada en la autoexplotación. En este modelo, ya no hace falta imponer normas, las personas se autooptimizarán, se autocensurarán, se compararán entre sí en redes sociales. El poder no reprime, seduce. No prohíbe, estimula. La manipulación perfecta es aquella que se interioriza como deseo propio. Esto se relaciona directamente con el concepto de biopoder en Michel Foucault. El poder moderno ya no se ejerce sobre el cuerpo a través del castigo, sino sobre la vida a través de la regulación, la normalización y el discurso. La manipulación, en este sentido, no es solo emocional o cognitiva, sino ontológica, moldea qué pensamos que es deseable, posible, verdadero o legítimo. Controlar el lenguaje es controlar el pensamiento. Y controlar el pensamiento es controlar la conducta sin necesidad de fuerza. El problema ético, entonces, ya no radica solo en quién manipula y con qué intención, sino en el hecho de que vivimos en sistemas que producen manipulación estructural. El sujeto moderno ya no es libre por defecto, sino influenciable por diseño. Por eso, la resistencia no puede ser meramente moral, debe ser crítica, informada, reflexiva. Debe implicar una nueva forma de autonomía, la autonomía informativa. En este panorama, saber manipular podría ser visto no solo como una estrategia de poder, sino también como una herramienta defensiva. Así como el príncipe maquiavélico necesitaba manipular para no ser destruido por otros más astutos. Hoy el ciudadano digital necesita entender los mecanismos de manipulación para no ser reducido a un consumidor automático o un votante reactivo. La ignorancia ya no es solo una desventaja, es una forma de esclavitud suave. En síntesis, vivimos en un entorno donde la manipulación ha dejado de ser una excepción y se ha convertido en regla. No es un acto aislado, sino una condición de posibilidad de la comunicación, del marketing, de la política y del entretenimiento. Comprender sus mecanismos no implica renunciar a la verdad, sino saber cómo se construye, cómo se vende, cómo se distorsiona y cómo se defiende. Número 5. Ética de la manipulación, límites, contradicciones y paradojas.
En el pensamiento maquiavélico, la manipulación no solo es una estrategia legítima, sino a menudo necesaria para el ejercicio del poder. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, establece que el gobernante debe estar dispuesto a usar todos los medios a su alcance, incluidas las acciones moralmente cuestionables, si éstas sirven para la estabilidad y la consolidación del poder. Sin embargo, su perspectiva sobre la moralidad política introduce una tensión inherente: si todo es permitido para mantener el poder, ¿dónde quedan los límites éticos de la manipulación? ¿Es posible justificar la manipulación cuando su fin es el bienestar del Estado o la preservación del orden social? El maquiavelismo, como filosofía política, está marcado por la pragmática de la eficacia. Para Maquiavelo, el gobernante debe adaptarse a las circunstancias, ser flexible y, ante todo, actuar según lo que la situación demande. El poder, en su concepción, no se consigue ni se mantiene mediante la adhesión estricta a la moral tradicional o la virtud, más bien, se basa en una combinación de astucia, cálculo y, en algunos casos, engaño. Esta perspectiva desafía la visión convencional de la ética, donde la honestidad, la justicia y la transparencia se consideran virtudes imprescindibles en el ejercicio del poder. Maquiavelo y la manipulación como herramienta política. El principio central de la manipulación en Maquiavelo es la noción de que el fin justifica los medios. Esta idea, que a menudo se le atribuye a Maquiavelo, no aparece explícitamente en sus escritos, pero es una interpretación de su postura pragmática sobre la política. Según este enfoque, un príncipe debe hacer todo lo que esté en su poder para mantener su autoridad, proteger su estado y garantizar la estabilidad. Si eso requiere actuar de manera inmoral o manipuladora, entonces esas acciones son justificables. En El Príncipe, Maquiavelo no se detiene en la moralidad tradicional para evaluar el comportamiento del príncipe. En lugar de ello, su criterio se basa en la efectividad. La manipulación es vista como una herramienta, no como un vicio, un medio para alcanzar un fin superior, que es la estabilidad del poder. Para él, un gobernante que no es capaz de manipular y adaptarse a las circunstancias de su tiempo es un gobernante condenado al fracaso. Maquiavelo pone énfasis en la necesidad de actuar con flexibilidad moral: a veces se debe ser virtuoso, otras veces cruel, dependiendo de lo que demande la situación. Sin embargo, al aplicar esta lógica a la manipulación en el ámbito personal o social, nos enfrentamos a una paradoja ética. Si, en el contexto político, el fin de la manipulación es el bien del Estado, ¿qué sucede cuando los individuos usan la manipulación con fines egoístas o para el beneficio propio? Aquí es donde el pensamiento maquiavélico se convierte en un terreno complejo. La manipulación, bajo la lógica de Maquiavelo, no tiene una moralidad intrínseca. La moralidad de la manipulación se determina por el propósito para el que se emplea y los resultados que genera. La moral de la manipulación, pragmatismo vs ética. La ética maquiavélica propone una moralidad situacional que transgrede las normas rígidas de la ética tradicional. La manipulación, por tanto, no es inherentemente mala. Su legitimidad depende de la causa que se persigue. Esta perspectiva puede ser vista como un relativismo ético. No existen reglas absolutas que rijan la moralidad del poder, sino que la moralidad se adapta a las circunstancias, a las necesidades y a los fines del gobernante. Maquiavelo afirma que los príncipes deben ser capaces de imitar las virtudes, pero también deben estar dispuestos a usurpar los vicios cuando la ocasión lo requiera. Es una visión donde el poder no es visto como un fin moral en sí mismo, sino como un medio para la estabilidad y el orden. Este pragmatismo maquiavélico tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la manipulación en el siglo XXI. Hoy en día, los líderes políticos, los empresarios, los medios de comunicación y los influencers a menudo operan bajo esta misma lógica maquiavélica. La manipulación ya no se entiende como algo intrínsecamente negativo, sino como una técnica legítima de influencia cuando los fines son considerados justos o necesarios. Esto genera un campo ético ambiguo, donde el mismo acto de manipular puede ser evaluado de maneras diametralmente opuestas, puede ser visto como una estrategia inteligente o como una violación de la autonomía. En este contexto, la ética de la manipulación es una cuestión de intención y contexto. Maquiavelo, al ser un pensador de la política, nunca se detiene en la moralidad de las relaciones personales o sociales más allá de su impacto en el poder. Sin embargo, cuando llevamos su teoría a las interacciones cotidianas, el principio del fin justifica los medios comienza a desdibujarse.
Si bien un líder puede justificar su manipulación por el bien del Estado, es posible hacer lo mismo en un contexto más personal o en un entorno de mercado. Contradicciones y peligros de la manipulación. A pesar de su pragmatismo, Maquiavelo reconoce un peligro inherente a la manipulación, la inestabilidad que puede generar. Un príncipe que depende exclusivamente de la manipulación o el engaño corre el riesgo de ser descubierto y, en consecuencia, perder su poder. La manipulación, en el mundo maquiavélico, es una estrategia de corto plazo. Mientras la apariencia de poder se mantiene, la verdad subyacente puede corroer la legitimidad del gobernante. De este modo, Maquiavelo nos muestra una paradoja: el uso de la manipulación, aunque eficaz en el corto plazo, puede ser contraproducente a largo plazo. La confianza de la población o de los aliados, una vez quebrantada, es difícil de restaurar. La manipulación, por tanto, no solo es moralmente ambigua, sino estratégicamente peligrosa. En el mundo contemporáneo, la manipulación política, mediática o comercial sigue esta lógica maquiavélica. La efectividad de la manipulación a menudo parece triunfar en el presente, pero los efectos colaterales a largo plazo, la pérdida de confianza, la alienación social, la polarización o la desinformación, pueden ser devastadores. El poder, tal como lo concibe Maquiavelo, requiere no solo de la habilidad de manipular, sino también de una visión estratégica de largo plazo. Un príncipe o un político debe saber cuándo dejar de manipular y cuándo restaurar la transparencia y la confianza. Conclusión: la ética de la manipulación en el siglo XXI. Maquiavelo nos enseñó que la manipulación es una herramienta necesaria para quienes aspiran al poder. Pero este poder nunca es inquebrantable ni eterno. En la manipulación, como en la política, la verdad y la apariencia se entrelazan y el que juega con ellas debe estar siempre atento a los riesgos. Hoy, como nunca antes, los principios maquiavélicos sobre la manipulación continúan siendo relevantes. El príncipe moderno no es solo un gobernante, sino cualquier individuo o institución que aspire a influir sobre los demás, ya sea a través de la política, los medios o las relaciones interpersonales. La pregunta ética sobre la manipulación, entonces, no se puede reducir a un simple juicio de bueno o malo, sino que debe ser entendida en términos de consecuencias, intenciones y contexto. La manipulación es una herramienta poderosa, pero su uso debe ser evaluado siempre desde una perspectiva crítica. ¿Quién manipula? ¿Por qué lo hace? ¿Y cuáles son las consecuencias para quienes se encuentran en su órbita? La ética de la manipulación sigue siendo un territorio en disputa, uno que requiere constante vigilancia y reflexión. Número 6. Estrategias de resistencia a la manipulación. Si la manipulación es una estrategia eficaz para quienes buscan poder, influencia o control, la resistencia a la manipulación se convierte en una habilidad esencial para preservar la autonomía y la libertad individual en un mundo cada vez más influenciado por fuerzas externas. En este capítulo, abordaremos cómo podemos resistir la manipulación, tanto desde una perspectiva maquiavélica como desde las enseñanzas filosóficas y psicológicas contemporáneas. ¿Es posible resistir la manipulación sin caer en la arrogancia del poder o la paranoia de la conspiración? ¿Cuáles son las tácticas que nos permiten reconocer y neutralizar las estrategias manipuladoras? La psicología de la resistencia. Para resistir la manipulación, primero debemos comprender cómo funciona. Desde el punto de vista psicológico, la manipulación se basa en los mecanismos de persuasión y control emocional. Las técnicas más efectivas explotan nuestras vulnerabilidades inconscientes, deseos no resueltos, miedos profundos, inseguridades existenciales o aspiraciones de poder y pertenencia. La clave para resistir la manipulación es desarrollar una conciencia crítica sobre estos factores. La manipulación, como Maquiavelo bien entendió, no se basa solo en el poder físico o la coerción directa, sino en la capacidad de modelar las percepciones y emociones de los demás. Por lo tanto, la resistencia comienza con un proceso de autoconocimiento. Si somos conscientes de nuestras propias emociones, deseos y miedos, podemos identificar con mayor claridad cuando otros intentan explotarlos en su beneficio. En el ámbito personal, la manipulación suele ser más sutil. Los amigos, las parejas o los colegas pueden intentar influir en nuestras decisiones, usando tácticas como la culpa, la victimización o el halago excesivo. El primer paso para resistir es el desapego emocional, aprender a no reaccionar automáticamente ante las emociones que se nos provocan.
Esto requiere autodisciplina y una dosis considerable de inteligencia emocional. A nivel social, la resistencia a la manipulación es más compleja, ya que los medios de comunicación, los gobiernos y las corporaciones suelen emplear estrategias sofisticadas de manipulación de masas. La resistencia, en este caso, implica el desarrollo de una alfabetización mediática. Necesitamos ser críticos con las fuentes de información, analizar los mensajes que recibimos y reconocer los patrones de manipulación presentes en los discursos que consumimos. Este proceso requiere no solo habilidades cognitivas, sino también un sentido de responsabilidad colectiva. El concepto maquiavélico de poder se centra en la autonomía del gobernante, es decir, en la capacidad de actuar sin depender de otros o de las circunstancias. En este sentido, la resistencia a la manipulación requiere una autonomía personal similar. El individuo que desea resistir debe ser capaz de tomar decisiones independientes, de no ceder fácilmente a presiones externas. La autoeficacia, o la creencia en nuestra capacidad para influir sobre los acontecimientos, es crucial para resistir la manipulación. En este sentido, las enseñanzas de Maquiavelo nos invitan a no subestimarnos como actores en el juego del poder. A pesar de sus ideas pragmáticas, Maquiavelo reconoce que la habilidad de manipular es una competencia estratégica que debe ser cultivada. Por lo tanto, la autonomía, entendida como la capacidad para dirigir nuestras propias acciones, es la primera línea de defensa contra la manipulación. No podemos ser manipulados si no permitimos que otros tomen el control de nuestras decisiones. El uso de la manipulación defensiva. Resistir la manipulación no significa solo evitar ser manipulado, también implica desarrollar tácticas de manipulación defensiva. Siguiendo los principios maquiavélicos, el mejor modo de defenderse es aprender a jugar el juego de la manipulación sin ser controlado por él. Maquiavelo, con su perspectiva pragmática, nos enseñó que el príncipe debe dominar el arte de la manipulación para mantener el poder. De manera similar, una persona que desea evitar ser manipulada debe aprender a reconocer las tácticas manipuladoras y neutralizarlas con astucia. En este sentido, las estrategias de resistencia pueden incluir tácticas como 1. Desarmar la manipulación con humor o ironía. El humor es una forma eficaz de desactivar las tácticas manipuladoras, ya que reduce la intensidad emocional de la situación y permite distanciarse de los intentos de control. 2. Invertir las tácticas manipuladoras. Siguiendo el principio maquiavélico de usar los vicios de los demás a su propio beneficio, un individuo puede volverse astuto en su resistencia. Si un manipulador utiliza la culpa, por ejemplo, un buen resistente puede contrarrestar la manipulación con una postura firme pero empática, desarmando el intento de control. 3. Crear dispositivos de defensa. Una técnica fundamental de resistencia es el establecimiento de límites claros y mecanismos de autoprotección. Esto puede incluir la limitación del acceso a la información personal, la desconexión de medios manipulativos o el fortalecimiento de las redes sociales basadas en la confianza mutua y la transparencia. 4. Desarrollar una narrativa propia. La manipulación se basa en el control de las narrativas. Aquellos que resisten deben construir y mantener su propia narrativa, sus propios valores y su visión del mundo. Esto fortalece la identidad personal y ayuda a resistir los intentos de otros de imponer una visión ajena. La paradoja de la resistencia y el poder. Un tema central en la filosofía política de Maquiavelo es la idea de que el poder es volátil, sujeto a constantes cambios, y que debe ser cultivado de manera estratégica. La resistencia a la manipulación, a su vez, también está marcada por una paradoja similar. Al resistir, podemos ser percibidos como individuos fuertes, capaces de resistir las presiones externas, pero también podemos ser objetivos de nuevas formas de manipulación. Las técnicas de resistencia son, en cierto sentido, formas de manipulación defensiva que, aunque diseñadas para preservar la autonomía, pueden implicar una forma de control sutil sobre el entorno y las relaciones. La verdadera resistencia, entonces, no se basa únicamente en rechazar la manipulación en términos absolutos, sino en entender y manejar la influencia externa de manera estratégica. La paradoja está en que, al aprender a manipular la manipulación, nos volvemos más poderosos, pero a la vez, más conscientes de las dinámicas de control que nos rodean. La resistencia a la manipulación se convierte en un juego continuo, donde el balance entre autonomía personal y las estrategias de influencia externa debe ser manejado con astucia.
En última instancia, la resistencia a la manipulación es un proceso continuo de autocultivo y autodefinición. Al igual que el príncipe maquiavélico debe estar siempre preparado para enfrentarse a nuevas amenazas, los individuos deben estar preparados para enfrentar las múltiples formas de manipulación que existen en el mundo moderno. Sin embargo, la resistencia no solo implica evitar ser manipulados, también implica aprender a manejar y neutralizar las tácticas de manipulación, desarrollando una autonomía emocional, intelectual y social que nos permita mantener el control de nuestras decisiones. En este sentido, la resistencia se convierte en una forma de poder, un poder sutil, pero efectivo, basado en la autocomprensión, la astucia y la capacidad de adaptarse sin ceder. Número 7. Equilibrio entre el poder y la ética. A lo largo de este video, hemos desglosado los principios fundamentales de la manipulación desde una perspectiva filosófica, psicológica y maquiavélica, explorando las técnicas y estrategias empleadas tanto por los manipuladores como por aquellos que buscan resistir a estas influencias. Desde las reflexiones de Maquiavelo sobre el poder y el pragmatismo político, hasta la psicología que subyace en los mecanismos de persuasión y control, la manipulación emerge como un fenómeno multifacético, que impregna tanto la política como las relaciones interpersonales y sociales. El poder de la manipulación. El poder, como entendemos, no es simplemente una cuestión de control directo o dominio sobre los demás, es, en su esencia, la capacidad de influir en la percepción, las emociones y las decisiones ajenas. Desde el punto de vista maquiavélico, esta capacidad de influencia es esencial para la consolidación del poder político y social. El príncipe, como se expuso en El Príncipe, debe usar todos los medios necesarios para mantener su autoridad, incluidas las manipulaciones sutiles y las estrategias de engaño. En un mundo contemporáneo en el que las dinámicas de poder están cada vez más marcadas por los medios de comunicación, las redes sociales y las corporaciones globales, las estrategias de manipulación se han vuelto más sofisticadas y omnipresentes. Hoy, no solo los gobernantes, sino también las empresas, los medios de comunicación y los influencers emplean métodos de manipulación para moldear las opiniones, las emociones y las decisiones de las masas. La manipulación, entonces, ha dejado de ser solo una herramienta política para convertirse en una táctica universal utilizada en la vida cotidiana, en todos los niveles de interacción social. La manipulación y la moralidad. Sin embargo, la manipulación plantea un dilema moral que no puede ser ignorado. A lo largo de este video, hemos visto cómo el fin justifica los medios en la teoría maquiavélica. Pero también hemos examinado los límites éticos que surgen cuando la manipulación se utiliza con fines egoístas o para beneficio personal. La ética de la manipulación es profundamente compleja, pues no se trata simplemente de si es buena o mala en términos absolutos, sino de cómo se emplea y con qué fines. En el caso de Maquiavelo, la manipulación está justificada cuando sirve a un fin superior, la estabilidad del poder y el bienestar del Estado. No obstante, en otros contextos, como en las relaciones personales o en los negocios, el uso de la manipulación puede generar consecuencias negativas que van más allá de los objetivos inmediatos. La manipulación, al igual que el poder, es volátil y puede socavar la confianza, dañar las relaciones y generar efectos a largo plazo que contrarresten los beneficios iniciales. La verdadera cuestión ética no radica solo en la manipulación misma, sino en cómo manejamos su uso. ¿Es aceptable manipular a otros si el fin es considerado noble o necesario? ¿Qué pasa cuando la manipulación se vuelve habitual, incluso cuando ya no es necesaria para lograr un bien mayor? Estas preguntas siguen siendo un desafío filosófico y práctico que invita a la reflexión sobre las implicaciones de nuestras acciones y decisiones en un mundo interconectado y cada vez más influenciado por la persuasión y el control. La resistencia a la manipulación es, en muchos aspectos, un acto de autonomía. Para resistir a quienes intentan moldear nuestras percepciones, deseos y decisiones, debemos ser capaces de reconocer las tácticas manipuladoras, proteger nuestra vulnerabilidad emocional y mantener una posición crítica ante las influencias externas. Este proceso, como se discutió, requiere autoconciencia y un desarrollo de habilidades de inteligencia emocional que nos permitan manejar nuestras emociones y no dejar que otros las gestionen por nosotros. Sin embargo, la resistencia a la manipulación no implica el rechazo absoluto de cualquier forma de influencia. Como vimos, la manipulación en sí misma no es inherentemente mala,
lo que importa son las intenciones y los efectos de la manipulación. La resistencia efectiva no consiste en ignorar o rechazar todo intento de influencia, sino en desarrollar un discernimiento adecuado que nos permita identificar cuando las influencias externas son genuinas y cuando son manipulativas. En la práctica, las estrategias de resistencia pueden incluir desde el fortalecimiento de la autodeterminación personal hasta la construcción de narrativas colectivas que protejan a los individuos de los intentos de manipulación masiva. El uso de la manipulación defensiva, es decir, aprender a aplicar estrategias maquiavélicas para neutralizar las tácticas de manipulación, se convierte en una habilidad esencial para aquellos que buscan mantener su independencia. La paradoja del poder y la manipulación. En última instancia, uno de es la paradoja del poder y la manipulación. Maquiavelo entendió que el poder no es simplemente la capacidad de dominar a los demás, sino de gestionar las percepciones y de manejar la relación entre apariencia y realidad. La manipulación, en su sentido más maquiavélico, es una estrategia para controlar las percepciones y, por ende, las decisiones. Sin embargo, al igual que el poder, la manipulación puede ser efímera. Su eficacia depende de las circunstancias, del contexto y de la habilidad del manipulador para adaptarse a nuevas situaciones. Lo que es más importante, la manipulación no solo tiene que ver con quién manipula a quién, sino con cómo se gestionan las interacciones de poder. La resistencia a la manipulación se convierte, entonces, en una forma de poder en sí misma, un poder que se basa en la capacidad de mantener el control sobre las propias decisiones y emociones, incluso frente a las presiones externas. La manipulación es un fenómeno omnipresente en el ejercicio del poder y cómo, a través de las lentes de Maquiavelo, podemos entender su importancia estratégica en la política y en las relaciones personales. Sin embargo, también hemos reflexionado sobre las implicaciones éticas de utilizar la manipulación como herramienta, tanto para el manipulado como para el manipulador. El poder de la manipulación, ya sea en la política, los medios de comunicación, los negocios o la vida personal, plantea una gran responsabilidad. Los individuos que emplean técnicas de manipulación deben ser conscientes de las consecuencias a largo plazo de sus acciones, y quienes buscan resistir a la manipulación deben desarrollar las herramientas necesarias para proteger su autonomía sin caer en el aislamiento o la paranoia. Finalmente, la clave para un uso ético y efectivo de la manipulación, así como para una resistencia exitosa, radica en el equilibrio. Al igual que Maquiavelo nos enseñó que el poder no es absoluto ni estático, sino que depende de las circunstancias y la habilidad del gobernante para adaptarse, también debemos comprender que la manipulación es un campo de juego dinámico, donde tanto la influencia como la resistencia son estrategias en constante evolución. El verdadero desafío no es solo manipular o resistir, sino hacerlo de manera consciente, ética y estratégica.